Este es un Maimer Hasid, un discurso hasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de bendita memoria, de su libro Toira Or, la luz de la Torá. El discurso está basado sobre un versículo de Zeharia, en el segundo capítulo, donde Zeharia, hablando, digamos, en nombre de Dios, un profeta, está diciendo: Roni besimchi bas Tzion, canta y alégrate, hija de Tzion, ki hineini ba, porque yo vengo, dice Dios, como Mashiach, etcétera, rápido en nuestros días, y voy a residir en tu interior. Alégrate, etcétera. El Alter Rebbe discute qué significa Roni y qué significa Simchi. ¿Por qué cantar y alegrar? ¿Y por qué la alegría viene después del cántico? ¿Y qué representa ese cántico? ¿Y qué representa la alegría? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Hanukkah? Porque en la práctica, este versículo de Zeharia lo leemos junto con lo que se llama Haftara. Haftara significa la lectura de profetas posterior a la lectura de la Torá, justamente en el Shabbat, en el Shabbat que tiene que ver con Hanukkah. Por lo menos en el primer Shabbat, cuando Hanukkah tiene dos Shabbotes, la segunda es otra Haftara, otra lectura. El segundo Shabbat es otra lectura. Pero esta es la lectura del primer Shabbat de Hanukkah en todos los años. Vamos a ver. Roni besimchi bas Tzion ki hineni ba. Canta y alégrate, hija de Tzion, porque he aquí, yo, dice Dios, en boca del profeta, vengo. Para entender qué significa Roni, cántico, qué significa Simchi, alegría, y qué tiene que ver esto con Hanukkah. ¿Por qué leemos este versículo como lectura de los profetas, Haftara, en el Shabbat de Hanukkah? Y empezamos justamente, Roni besimchi, canta y alégrate, etc. Deberíamos haber empezado de otra parte. ¿Por qué leemos Zeharia en Hanukkah? Porque Zeharia dice que él vio una menorah zav, kula, vio un candelabro de oro, etc. El candelabro de oro nos recuerda justamente el candelabro del Beis Hamikdash, del templo, que tiene que ver con Hanukkah y los milagros de Hanukkah, etc. Pero este versículo de que Zeharia vio en su profecía un candelabro de oro está mucho más adelante que el versículo que empieza Roni besimchi. Pero en la práctica empezamos la lectura con Roni besimchi. Deberíamos haber empezado, pregunta el Alter Rebbe, la lectura con la visión de la menorah, del candelabro, al final de toda esa sección que ve Zeharia. Pero no es así. Y el asunto es, y ahora vamos a empezar a cambiar del tema. Cuando cambiemos de tema vamos a entender todas estas preguntas que hicimos al comienzo. El asunto es, está escrito, Ivdu es Hashem besimcha. Hay que servir a Dios con alegría. Y el versículo continúa diciendo, vamos frente a Él, vayamos frente a Él con cántico. Entonces, evidentemente, tenemos esta misma idea de simcha, alegría, y cántico. Y en el Zohar está escrito sobre este versículo, simcha, alegría, betzafra, es a la mañana. Vrinana, cántico, beramsha, es a la noche. Hay que entender y preguntar al Terebe, ¿qué significa la mañana? ¿Qué significa la noche? ¿Qué significa simcha, la alegría? ¿Qué significa renana, el cántico? Y vamos a entender esto cuando hablemos de otro tema. Es sabido que la avodas malachim, el servicio a Dios de los ángeles, es rino, zimbra, shirois, tishbachois, son diferentes palabras, cántico, canción, shirois también son cánticos y canciones, tishbachois, alabanzas. Los ángeles están constantemente cantándole y alabando a Dios. Como es sabido al respecto de Perek Shira. Perek Shira es una serie de versículos que nuestros sabios explican que cada criatura del mundo, del mundo de los animales, del mundo de los vegetales, del mundo inanimado, cada criatura canta a Dios y canta un versículo determinado. La mayoría son de los salmos, algunos de los profetas. Esto se llama Perek Shira. Ahora bien, es sabido, por supuesto que el león no va a cantar, porque es un león, no canta, es el ángel que maneja los leones, es el ángel que maneja los sapos, y así sucesivamente a cada criatura que aparecen ahí en Perek Shira, en este cántico de cada criatura, son los ángeles que manejan esas criaturas que cantan a Dios. Es sabido en Perek Shira entonces que todas las criaturas cantan un cántico justamente, dicen una canción, y también los ángeles en cada mundo, hasta los mundos más elevados, todos dicen cánticos y alabanzas con berrina bezimbra. Rina es cántico, zimbra es canción, la misma idea. Y el asunto de esta rina, de esta canción, es la revelación del profundo deseo que tienen los ángeles por vincularse y conectarse con Dios. Esa es la canción que ellos cantan. Por cuanto su alma anhela, el alma de los ángeles anhela y se consume a sí misma, por conectarse con Dios y por Leiskal, están incluidos en la luz infinita de Dios y siempre, toda su vida, están parados con este deseo, sin interrupción, por cuanto
No tienen los ángeles, otro tipo de amor y deseo, excepto Dios. Y tampoco tienen otro tipo de avoida, otro tipo de servicio a Dios, como por ejemplo, Toira Mitzvahs. Los ángeles no tienen que cumplir ninguna mitzvah, no tienen que estudiar ninguna toira. Los ángeles, ¿qué es todo lo que hacen los ángeles todo el día? Alabar a Dios, cantar a Dios, expresar el profundo deseo que tienen de conectarse con Dios. Y esto, el concepto de Toira Mitzvahs, como se va a explicar más adelante, es una proyección de arriba hacia abajo. Es decir, Dios quiere que estemos acá abajo, seres humanos, cuerpos y almas, cumpliendo los preceptos con cuestiones materiales, físicas, feeling de cuero en la cabeza, tzitzis de lana en las ropas, y así sucesivamente, los flecos, sea lo que fuera que cada mitzvah. Pero los ángeles no tienen esto. Los ángeles lo único que tienen es, nosotros queremos ir de abajo para arriba. De arriba para abajo no me interesa nada, el mundo material, olvídate, ¿qué es eso? Al punto tal que cuando Dios quería entregar la toira, los ángeles se quejaron, entregar la toira acá en los mundos espirituales, ¿por qué tenés que bajar ahí abajo? Etcétera, etcétera. Ahora bien, solamente el servicio a Dios de ellos es el deseo de sus almas de abajo hacia arriba. Y el anhelo es con Rina Bezimra, es con un cántico, con una canción, como es sabido, al respecto del concepto de un nigun, una melodía. En el hasidismo, en particular el hasidismo Chabad, tenemos muchísimas melodías. ¿Qué es una melodía? El concepto de una melodía es Ispailus Aleiv, la excitación del corazón. Esto es una melodía. Modifica literalmente, a veces expresa el sentimiento de uno, el estado de ánimo de una persona. Y a veces al revés, la canción puede modificar el estado de ánimo de una persona. Por eso los soldados, así explica Hasid, es un ejemplo clásico del Frierdiker, del rey anterior, cuando salen a la guerra, salen con un cántico de victoria. Y van cantando. ¿Por qué? ¿Ya ganaron? No, tienen que ir al campo de batalla, andás a ver cómo van a salir las cosas. Pero ellos van con el ánimo, con la motivación, el cántico de alegría, el cántico de victoria. Ok, entonces sabemos que el concepto de un nigun es Ispailus Aleiv, es la excitación del corazón, y este es el cántico y el nigun, por así decir, las melodías que cantan los ángeles a Dios, porque expresan la excitación que tienen de vincularse con Dios. El Alter Rebbe pone entre paréntesis, porque hay melodías de alegría, hay melodías de amargura, etc. Ahora bien, esto todo, el cántico de los ángeles y de la expresión de la excitación del corazón, las emociones, los sentimientos, etc., todo esto se llama hitzoinius, lo más exterior, como el Alter Rebbe va a explicar, paciencia. Como es sabido al respecto del ejemplo, como una persona que está parado dentro de la casa del rey, en el interior, pnimius, en el interior de la casa del rey. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a relatar la alabanza del rey? ¿Frente al rey? No decís nada. Silencio. Estás frente al rey. Disfrutás de la belleza del rey, de la majestuosidad del rey, etc. Solamente cuando salís afuera de la casa del rey, afuera del palacio, ahí hablás y relatás la alabanza y la maravilla y engrandeces lo impresionante, loable que es el rey, etc. Cuán grande es y te excitás, etc. Pero Pnimius, en el interior del palacio, no hay nada, no hay excitación. Estás frente al rey. Ya está. Ya llegaste, por así decir. Entonces, todo lo que es cántico, ruido, como dicen entre paréntesis al respecto, Eliyahu Novi, Loi Barash Hashem. Dios no está en el lío, no. Koil Mamadaka. Donde hay un silencio, una voz muy, muy bajita, muy sutil. Ahí está Dios. Acá pasa lo mismo. Pnimius y Hitzoinus. Lo más interior es el estar con Dios y es la calma total. Es como quien tiene sed y hace mucho ruido y está desesperado por buscar agua. Pero una vez que bebió agua, es la tranquilidad absoluta. Ya está. No tengo sed, estoy satisfecho. Estoy tranquilo. Me siento bien. Esto es Pnimius y Hitzoinus. Estando con el rey, no hay excitación. Tranquilidad. Fuera del rey, por así decir, fuera del palacio del rey, ahí hay excitación y alabanza, etcétera, etcétera. Los ángeles, ¿de qué viven? Constantemente alaban y gritan y están excitados. Entonces esto te representa, te muestra que los ángeles son hitzoinius, lo más exterior, son muy loables, muy elevados, todo lo que quieras, pero no es penimius, no es el interior. ¿Por qué? La prueba es que están gritando y cantando todo el día. Y este es el concepto que dice el Salmo también, 145, tu justicia cantan. Que este rina, este cántico, ¿en qué nivel está el cántico de los ángeles? Tu justicia, tzedek. Ya vamos a ver qué es. Tzedek, como dice en Zoyar, es Malchusa Kadisha. Es el reinado santo de Dios. Paréntesis.
Moznei Tzedek, una balanza, la balanza es justa, por así decir, que es Moznei, una balanza, Moznei Tzedek, una balanza de justicia. Este es el nivel que se llama Moznaim, como los pesos de la balanza, que representan cuánto temor a Dios va a ser proyectado a cada persona de acuerdo a su medida. Entonces vemos que existe el concepto de tzedek, justicia, que es una medida específica de acuerdo a cada persona. No es infinito, es una medida. Como cualquier cuestión que digamos que es justa, es con una medida justa. Si uno le pone demasiada sal a la comida, no sirve. Si no tiene sal, no es rica. Hay una justicia, hay una medida específica en la cual uno dice esto es sano y es rico. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a esto de tzedek? Porque el versículo dice en el Salmo 145, Tzidkosejo yeraneinu. Rina, que es todo lo que explicamos, el cántico anteriormente de los ángeles, la alabanza, la excitación, Hitzoinus, lo exterior, todo eso está relacionado con tzedek, con lo exterior, por así decirlo, que Dios muestra de sí mismo hacia nosotros, y no con la esencia misma de Dios. Vamos a ver. Y está escrito tzedek malo yiminejo. Tu justicia tzedek, esta misma palabra, llena tu diestra. Entonces ahí ya tenemos rina por un lado, cántico por un lado. Eso está conectado con tzedek, tzidkosejo yeraneinu. Ahí están las dos palabras una al lado de la otra. Está conectado con justicia, con medida. Esa medida está conectada con la diestra. Tzedek malo yiminejo. Tu justicia llena tu diestra. Y eso está relacionado con Malchus, con el reinado divino, que el concepto del rey, generalmente hablando, es que el rey no se mezcla con el resto de las personas. El rey está separado. Y es rey justamente porque está por encima y separado del resto de las personas. El concepto místico, Kabbalah, Hasidus, lo que sea, de Malchus, el reinado divino, es como Dios se separa del resto de la creación para ser rey por sobre la creación. Porque tu reinado es el reinado de todos los mundos, como dice el Salmo 145 también, el Ashrei, y está escrito, eso es lo que está escrito, perdón, tu reinado es el reinado de todos los mundos. Es decir, que no hay comparación, no hay relación entre el creador y la creación. Por cuanto la creación recibe vitalidad del creador, y esa recepción, ¿cómo es que la creación recibe energía vital del creador? Es solamente a través del nivel de Malchus, Meluja, como el rey, como Dios es rey por sobre nosotros. Y nosotros vivimos y nos sostenemos, etc. Pero justamente del hecho de que Dios está separado de nosotros. ¿Cuándo es que nosotros podemos llegar a existir, podemos llegar a sentir que somos algo? Y después nos conectamos con Dios. Cuando Dios se separa, se oculta de nosotros, nos da lugar a nosotros a existir. Después a conectarnos con Él, etc. Pero este es el concepto del rey. Dios separándose, como dijimos anteriormente sobre un rey, que no se mezcla con el resto de la gente. Entonces Dios se separa de nosotros, se oculta de nosotros, entre comillas, se encierra en su palacio, y esto nos da a nosotros la posibilidad de vivir y de existir. Esto es lo que nos da vida a nosotros. Y esto es lo que significa el versículo de vuelta. Tu reinado es el reinado de todos los mundos, y tu gobierno es en todas las generaciones. Entonces acá tenemos dos cosas. Mundo es espacio, y generaciones es el tiempo. Todo esto, el espacio y el tiempo, se proyecta de este nivel que se llama Malchus, el reinado divino. Porque el tiempo y el espacio son criaturas y son renovadas algo de la nada, ex nihilo, constantemente. Dios no está limitado al tiempo, Dios no está limitado al espacio. Él trasciende el tiempo y el espacio, Él crea tiempo y espacio y nos pone a nosotros en el tiempo y el espacio. Porque antes de la creación del mundo no había tiempo. Es una pregunta clásica en Kabbalah. ¿Por qué Dios no creó el mundo antes? El mundo tiene 5.783 años. Y Dios es Tevato y Bleitiv. La naturaleza de lo bueno es ser bueno. Entonces, si Dios creó el mundo para ser bueno, ¿por qué Él es bueno? ¿Por qué no lo creó antes y es más bueno? Es mejor. Más tiempo ser bueno. Y la respuesta es porque no había tiempo. No existía antes. Dios crea el tiempo. Porque todo, de vuelta, antes de la creación del mundo no existía el tiempo y el espacio en absoluto. Y no podía existir criaturas limitadas, supeditadas al tiempo y al espacio, solo que a través de este nivel que se llama Malchus. Que en ese nivel existe el tiempo, como decimos en el resto todos los días. Hashem Melech, Hashem Moloch, Hashem Imlech. Dios es rey, Dios reinó, rey en presente, reinó en pasado, reinará en futuro. Ahí existe en el rey, en el concepto de Malchus, en el concepto de Tzedek, en el concepto de la medida, el límite, etc. Ahí existe el tiempo.
Ahí existe el espacio. Lo que no es el caso en la luz infinita de Dios misma, que su nombre indica cómo es. Ein Lei Soif, Ein Soif. No tiene fin, no tiene tiempo, no tiene espacio. Y por cuanto la vitalidad que Dios inyecta, por así decirlo, en el mundo, se proyecta de este nivel que se llama Malchus, el reinado divino, que es este nivel de Tzedek, la misma idea, es el mismo concepto. La conexión en el Alter Rebbe la hizo antes, porque el Zohar decía, Tzedek y Malchus HaKadisha. Tzedek, justicia, es el reinado, el rey, reina, valga la redundancia, con justicia, o debería por lo menos, sea como fuere. Por lo tanto, esta justicia, este reinado divino, Mala Yeminejo. Este es el versículo que trajimos antes. Tzedek, Mala Yeminejo. Tu justicia llena tu diestra. Es decir, el nivel de derecha y Gesed, bondad, como decimos en el rezo todos los días, que Dios es Mejal Kel Chaim Begesed. Dios reparte, por así decir, vida con bondad. Y está escrito, Beato Mejayes Kulam. Tú das vida a todos, y las huestes del cielo a ti se prosternan. Es decir, por cuanto tú le das vida a todos, automáticamente todas las huestes del cielo se prosternan a ti. Es decir, tienen bitul, anulación. Los ángeles perciben cómo su energía divina proviene de Dios. Nosotros sabemos que estamos vivos, sabemos que tenemos una neshama, un alma, porque si no estaríamos muertos. Vemos un cuerpo muerto y un cuerpo vivo y nos damos cuenta que la diferencia es solamente el alma, es espiritual. La diferencia es el alma. El cuerpo muerto puede tener todos los miembros, todo como corresponde, y sin embargo está muerto, no tiene neshama, no tiene alma. Entonces, sentimos que estamos vivos, sabemos que estamos vivos, pero no sentimos que esa vitalidad viene de Dios. Hay un ocultamiento en ese sentido. Y esto es Malchus, esto es Tzedek, etc. Pero los ángeles sí lo sienten. Entonces, automáticamente, cuando la criatura pasa a sentir que su energía vital proviene de Dios, pues no tiene otra que entregarse a Dios. ¿Qué criatura enferma va a querer morir? Si quiere morir es porque está enfermo. ¿Qué criatura sana, quiero decir, va a querer morir? Si quiere morir es porque está enfermo. Entonces, los ángeles entienden y sienten que su energía vital, Atom Mejayes Kulam, tú le das vida a todos, automáticamente, las huestes del cielo se arrodillan, se prosternan a ti. Con bitul, con iskalelus, con anulación, con entrega. Ahora bien, este nivel de bitul, este nivel de anulación, es en la luz infinita de Dios, que se proyecta y se inviste en este nivel de Malchus, Meluja, reinado, para darle vida a todas las criaturas. Porque todas las criaturas llaman a Dios y no a sus cualidades. Buscamos a Dios, queremos estar incluidos en Dios. Yo no quiero estar conectado con el rey como él es rey. Yo quiero estar conectado con él, tal y cual él es. Él, su esencia, no como él se muestra a nosotros como rey, como él se muestra a nosotros como bondadoso, como él se muestra a nosotros como severo, etc. No, queremos estar conectados con él. Por eso hay que tener mucho cuidado, entre paréntesis. Yo diría que el Alter Rebbe lo único que hace es una referencia muy sutil a esta cuestión. Cuando la persona estudia un poco más y empieza a ver que en Kabbalah hay kavanois, intenciones divinas, y Judim, unificaciones supremas, y que la persona reza y empieza a tener kavana, intención de Malchus, sea lo que fuera que es, reinado divino, Gesed, la bondad divina conectándose con Gvura, ¡oh, qué impresionante! Y la persona se olvida de Dios. Y esta frase, Eilov, Veloile Midoisaf, a él le rezamos, y no a sus cualidades, la dice Ramak, Moshe Cordovero, año 1530, Tzfaz, que fue uno de los primeros que codifica, hace un sistema ordenado de Kabbalah y selecciona, por así decir, y refina todos los escritos anteriores a él, de mucho tiempo antes que él, hasta la época de él, y nos dice qué es lo que va, qué es lo que no va, qué es lo que... Y él trae, ojo, nunca te olvides, estamos hablando de un Mekubal, uno de los grandes de la historia, fue maestro del Arizal, otro grande de la historia, y él mismo escribe, ojo, Eilav, lo llamamos a Dios, no a sus cualidades, nunca reces a sus cualidades. Uno puede tener cavones, intenciones. Hay otra frase famosa, todo esto entre paréntesis, Ani mispalel le da satine kazeh. Una clásica frase de filosofía judía, no tiene que ver con Hasidis, es muy anterior a Hasidismo. Yo rezo de acuerdo a la comprensión de este niño. Pero si sos un rabino y sabés y estudiaste y entendés, ¿y por qué no pensás en esto y empezás en aquello y Kabbalah y Hasidis y bla bla bla? ¿Sabés qué? El chico
el niño, por cuanto no sabe todo eso, ¿en qué está pensando cuando reza? En Dios. ¿Y quién es Dios? Dios, lo más grande que hay. No importa nada más. Entonces la frase es, yo rezo de acuerdo a la comprensión de este niño. Eso es lo más profundo que hay. Ok, cerramos el paréntesis. De vuelta. Este bitul, esta anulación que los ángeles tienen, a través de que perciben, entienden, captan, y automáticamente tienen bitul, tienen anulación, no es una anulación a Malchus, al reinado divino, una anulación a Gesed, a la bondad divina. No, es una anulación a la Oiren Soif Baruj, a la luz infinita de Dios, literalmente. Y esto es lo que significa el versículo también del Ashrei, Salmo 145, que es el versículo que trajimos antes. La mención de la profunda bondad tuya, de tu profunda bondad, y Abiu expresan, y tu justicia cantan. ¿Qué significa tuvja, tu bondad? ¿Qué es la bondad de Dios? Es la proyección de energía divina que se proyecta de un mundo hacia otro mundo, etc. Como está escrito, Imru tzadik y toiv. Digamos sobre el tzadik, o que digan los tzadikim, que es bueno, que Dios es bueno. Los justos dicen que Dios es bueno, porque el concepto de toiv y tzedek, tzadik, están relacionados. Este concepto es el que une y da flujo de energía de un mundo hacia otro mundo. Este concepto de toiv, tzadik, paréntesis, los que estudiaron un poco, por lo menos Kabbalah, Hasidus, etc., está hablando de Yesoid. La esfera de Yesoid, la emanación divina, la expresión divina que se llama Yesoid, que se traduce en general como fundamento, es el Mekasher, es el que une, es tzadik, es el justo, es toiv, es bueno. ¿Qué significa esto? Cuando una persona quiere enseñarle a otra, si no hay conexión entre las dos personas, nunca va a poder enseñar. Y la persona que estudia nunca va a poder aprender. Tiene que haber conexión. El concepto de Yesoid, por eso Yesoid es en el Bris, en lo que representa el Bris, es el lugar donde hay una unión entre hombre y mujer, y hay un placer enorme en esa unión. ¿Por qué? Porque esto representa el concepto de que, de vuelta, cuando uno quiere enseñar a otro, tiene que haber conexión. Y en esa conexión tiene que ser placentera. Si el maestro solamente está recibiendo su sueldo y no tiene placer en lo que hace, nunca va a poder enseñar nada. Y los alumnos nunca van a estudiar nada. Y si el alumno está escuchando y no tiene placer en lo que está estudiando y escuchando, nunca va a poder aprender nada. Y es Soid. Tiene que haber el fundamento de la conexión, es que hay placer en esa conexión, en esa proyección. Este es el concepto de tzadik, como está escrito, tzadik y Yesoid oilam. Tzadik es el fundamento del mundo. Tzadik y Yesoid, está todo conectado. Muy bien. Cerramos paréntesis. El Alter Rebbe no lo dice así claramente, pero yo entiendo que está hablando de esto. Entonces, de vuelta. El versículo decía, la mención de tu profunda bondad expresan los ángeles, etc. Y tu justicia cantan. Y dijimos que toiv es el concepto de proyección, de energía de un mundo a otro mundo. Y está relacionado con tzadik, con tzedek, tzadik y toiv. Todos los versículos que trajimos y ya lo mencionamos. Porque este nivel de tzadik, que se llama Yesoid, eso lo agrego yo, es el que vincula y conecta y da flujo de energía de un mundo a otro mundo. Como está escrito, porque todo en los cielos y la tierra, y la traducción de Yoinas Amenuzieles, todo lo que está conectado en los cielos y la tierra. Y es Rav Tuvja, esto era Toiv. La conexión y la proyección es Toiv. Bueno, ok, ¿qué es Rav Tuvja? ¿Qué es gran, amplio bondad? Es decir, muchos niveles hasta infinito que se proyectan en una cadena de niveles uno tras el otro y desciende nivel tras nivel de un mundo a otro mundo. Rav Toiv, hay un montón de niveles que representan la bondad divina que va bajando nivel tras nivel hasta proyectarse a este mundo, al punto tal que ilumine la luz infinita de Dios en Malchus. Teniendo, digamos, brevemente en mente los diferentes niveles en los cuales desciende la energía divina, Chochma, Bina, Das, etcétera, 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 Gesed, Buratiferes, Netzach, Yesoid, Malchus. Yesoid, no importa qué es cada una de estas cosas que yo mencioné, no importa la traducción tampoco, Yesoid es este nivel que estamos hablando de conexión, proyección, bondad divina, Rav Toiv. ¿Por qué? Porque proyecta
ampliamente, desde un nivel muy elevado hasta Malchus, hasta este nivel que dijimos anteriormente de Tzedek, de justicia y de reinado. ¿Para qué se proyecta toda la energía divina en este nivel? Para crear y dar vida a criaturas sin fin. Ahora bien, esto era Toiv, proyección. Rav Toiv, esa proyección viene de un nivel muy elevado y baja a un nivel muy bajo. Pero el versículo decía, Zecher Rav Tuvja, otra palabra más, la mención de tu profunda bondad. Es decir, que solamente hay una mención, Zeicher, un recuerdo y una proyección, una reflexión de este Rav Tuvja y Abiu. ¿Qué es lo que expresan los ángeles? ¿Cómo se excitan los ángeles? ¿De qué se excitan los ángeles? De una mención de la profunda bondad divina. Ni siquiera de la bondad divina propiamente dicha. De una mención, una reflexión, como si fuese un holograma, que no es la cosa misma, es una reflexión de lo que la cosa es. Y por eso, a partir de solamente captar la reflexión de todo esto, están cantando, están excitados, desean y anhelan incluirse en la luz infinita de Dios, porque dicen los ángeles, donde está su lugar glorioso, solamente que ellos no captan la luz infinita de Dios misma, sino que solamente a través de este nivel que se llama Malchus, reinado, y este nivel que se llama Tzidkah, tu tzedek, tu justicia con una medida, con un límite. Pero ¿de dónde proviene esto que captan los ángeles? De un nivel muy elevado, Rav Tuvja, pero ellos solamente tienen Zeicher, un recuerdo, una mención de todo este Rav Tuvja, y con esto ya están excitadísimos. Pero por eso el Alter Rebbe dijo anteriormente, todo esto es Hitzonius, todo esto es exterior. Es una reflexión, una mención de algo que viene de Dios. ¿Es Dios? No. Es como Dios crea el mundo nada más. Y se va reduciendo y bajando la energía divina hasta investirse en Malchus, en Meluja, en el reinado divino, en Tzedek, en justicia, Mosnei Tzedek, con una medida, etc. Y de esta pequeña reflexión de la esencia misma, los ángeles ya están excitadísimos. Cantan y cantan y cantan. Muy bien. Y esto es Rineno Beramsha. Volvemos al comienzo del discurso. El Alter Rebbe preguntó. Teníamos Roni Besimchi. Falta igual más de la mitad. Pero Roni Besimchi. Canta y alégrate. Canta y el Zayar decía Rineno Beramsha. El cántico es a la noche. Simcha Betzafra. La alegría es a la mañana. El cántico es a la noche. ¿Por qué el cántico es a la noche? ¿Qué representa esto? La noche es el concepto de oscuridad, que es justamente el nivel de Malchus, del reinado divino, como dice el reinado, tu reinado es el reinado de todos los mundos. La palabra oilam, mundos, en hebreo está relacionada con la palabra helem, ocultamiento. Al fin y al cabo, cuando uno ve la majestuosidad del rey, uno no ve la esencia del rey, uno ve la majestuosidad del rey, como el rey se muestra. Entonces hay un ocultamiento de su verdad, la verdad del rey. Y sobre esto, el Talmud alude, diciendo que uno tiene que mencionar en los rezos, en los plegarias, la noche también durante el día. Es decir, como está explicado en el Zohar, hay que incluir noche y día. Noche representa el momento de ocultamiento de la presencia de Dios. Día representa el momento de la revelación de la presencia de Dios. Rinena, cuando cantás y estás excitadísimo por Dios, Ramsha, en la oscuridad, en el ocultamiento de la verdad divina. ¿Qué es lo que los ángeles, qué es lo único que captan de Dios? Meluja, Alevay, nosotros podamos entender algo, pero ellos captan solamente la justicia divina, limitada, el reinado divino, limitado, Zeicher Rav Tuvja, una mención, una especie de holograma de la bondad divina, no la bondad divina propiamente dicha, ni siquiera ni hablemos de Dios mismo. La bondad divina no es Dios tampoco, es la bondad divina. Y aquí uno debe rezar, como decíamos del Ramak, Eilov, a él, y no a sus cualidades, su bondad, su severidad. Tómatela, yo quiero rezarle a Dios, a Él. Que a través de que captan la oscuridad divina, la oscuridad del mundo, y el ocultamiento de la luz infinita de Dios, como está escrito, que Dios pone la oscuridad como su cobertura, ellos, los ángeles, Mishtoikekim, están excitadísimos y anhelan a Dios, bendito sea. Porque son conscientes de que lo que tienen no es Él, no es Dios, es el reino de Dios, es la justicia de Dios, etc. Como explicamos. Y por eso está escrito también, Nafshe visijo balaylo, mi alma, yo anhelo a la noche. Es decir, le estamos diciendo a Dios
Mi alma eres tú, y por lo tanto yo la anhelo. Me encuentro en noche, me encuentro en oscuridad, no te entiendo, no te percibo, no te capto. Tengo un anhelo profundo de conectarme con vos. Porque la vitalidad divina que dijimos anteriormente, que genera vida en todo el mundo, está oculta en noche, en el nivel de noche y ocultamiento. Y por lo tanto crece el deseo y el anhelo para ser Evis hija, te deseo y te anhelo y quiero estar con vos. Como es sabido que no existe el concepto de amor y deseo para tener pasión por alguna cosa, excepto a quien le falta en su alma esta cosa, que desea. Si vos tenés, no deseas. ¿Cuándo deseas? Cuando no tenés. Entonces los ángeles captan que no tienen esta presencia de Dios propiamente dicha, lo único que tienen es oscuridad, noche, etc. Entonces desean a Dios. Y este es el concepto de Boyu Lefana Virenano. Vamos en cántico hacia Él, frente a Él, de abajo hacia arriba. Queremos salirnos, el alma se quiere salir de el Rebbe lo está explicando en Avodas Hashem, en el servicio a Dios. El alma se quiere salir de la cobertura del cuerpo y de las ropajes del alma animal para apegarse a Dios. ¿Cómo? A través del Rinneno, a través del cántico, justamente, Berramsho, a la noche, en la oscuridad, cuando hay un ocultamiento de la presencia de Dios, y la presencia de Dios y la energía divina está oculta y está tapada. No percibimos el Oren Soif, la luz infinita de Dios. Y este es el concepto de la frase que decimos después de decirle Shema, Baruch Shem Kevod Malchus el Olam Vaed. Bendita sea la gloria de su reinado por siempre, jamás, etc. Y después decimos de Aftas Hashem lo que amarás a Dios. Como dijimos anteriormente, ¿cuándo amás algo? Cuando te falta, cuando te sentís en la oscuridad, entre comillas, la falta de algo, lo querés, lo deseas. Es decir, que tu corazón entiende cómo que Baruch, cómo es que Dios se proyecta. Baruch significa proyectar, de la palabra breija, que significa un canal, que proyecta un nivel a otro. Y ahí se proyecta solamente una reflexión. En el mundo que vivimos, se proyecta una reflexión de la luz infinita de Dios para hacer la gloria del reinado de Dios. Y esa proyección es Leilam Void, es por siempre, sin límites. A través de esto, a través de entender que lo único que nosotros percibimos, o somos capaces de percibir, es solamente una reflexión de Dios. Baruch Shem Kevoid Malchus Olam Vaed. ¿Qué es lo que se proyecta a este mundo? Shem Kevoid Malchus, el nombre de la gloria de su reino. Pero es Él, no, es solamente un nombre, no es la esencia. Es la gloria, es lo que se ve, es su reino, es como Él se expresa, pero no es Él. Automáticamente, cuando decimos Baruch Shem Kevoid Malchus Olam Vaed, somos conscientes que lo que tenemos en nuestras manos, entre comillas, es solamente una reflexión, y ocultamiento totalmente. Automáticamente, amarás a Dios, lo vas a desear. Es decir, ¿qué es lo que vas a desear? El Oirein Seif Baruch Hu Mamesh, la luz infinita de Dios, literalmente, para que Él sea tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, etc., para apegar tu espíritu con Dios, etc. Pero todo esto es de abajo hacia arriba, dice el Alter Rebbe. Hasta acá solo lo que se explicó fue Rina, Ranen Abramsho, el cántico a la noche. Y dijimos, Boyu Lefanov, que esto es ir hacia Él, hacia su Pnimius. Nosotros nos encontramos en el Hitzoinus, en el exterior, y vamos hacia lo interior. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Con Rinena, con cántico. Y por eso, el comienzo del servicio a Dios del hombre tiene que ser, como está escrito, que la creación del mundo es primero oscuridad y después luz, que oscuridad es noche y luz es el concepto de día. Es decir, que uno tiene que proyectar la luz infinita de Dios de arriba hacia abajo. Empezamos por la noche, pero después tiene que llegar al día. La noche era el acercamiento de la persona hacia Dios. La concientización de que vivimos en un mundo, se llama Oilom, en hebreo, mundo, Helem, ocultamiento. Dios está oculto acá. Yo no quiero esto. Yo quiero estar conectado con Él, etc. Esto es de abajo hacia arriba. Es nuestro anhelo porque nos falta la presencia revelada de Dios. Pero después de ese anhelo de abajo hacia arriba, que el hombre se acerca a Dios, tiene que haber una proyección de arriba hacia abajo. Un resultado, por así decir, de ese acercamiento, de ese anhelo. Es decir, de vuelta, una proyección de la luz infinita de Dios de arriba hacia abajo que se invista en los mundos, Atzilus, Bria, Yitzhak, Asia, lo que sea que quiere decir. Y esta es la segunda parte, Simcha, alegría, como está escrito, Ivdes Hashem Simcha. Hay que servir a Dios con alegría. La alegría es algo que viene de arriba hacia abajo. Rinneno, el cántico es de abajo hacia arriba. Es nuestra percepción de nuestra falta, automáticamente lo queremos y anhelamos.
Simja, alegría, es el resultado de ese anhelo y es, como decíamos antes, el que tiene sed está desesperado, gritando, pataleando, hasta que bebe y está satisfecho. Esa satisfacción, esa calma, eso es simja, eso es alegría. Vamos a ver, el Torá lo va a explicar. Que esta es la virtud de las almas por sobre los ángeles. Los ángeles lo único que tienen es rina, cántico, desesperación por Dios. Los ángeles que se llaman serafim, sraf es quemarse, sreif es un incendio. Serafim se queman a sí mismos en anhelo y deseo por Dios. Y vuelven a nacer, y se vuelven a quemar, y vuelven a nacer como quien se acerca al sol, se quemó, vuelve para atrás, se acerca al sol, se quemó, vuelve para atrás. Y así sucesivamente, están solamente excitados. No tienen esa calma de decir, pero Dios quiere que yo esté acá abajo, como vamos a ver en un minutito. Eso es la simja, la alegría, vamos a ver. De vuelta, los ángeles lo único que tienen es rina, cántico, que es el concepto de elevarse de abajo hacia arriba, incluirse en la luz infinita de Dios, etc. Y fundirse en Dios, ya está. Lo que no es el caso con las almas del pueblo de Israel, tienen otra boida, otro servicio a Dios adicional, que es la proyección de arriba hacia abajo, desde el ocultamiento hacia la revelación. Y esto es simja, porque el concepto de simja es la revelación de lo que está más profundo en el interior de la persona. Esto es simja, cuando se revela lo que estaba dentro. Como es sabido que esta simja, esta alegría, es la proyección de la luz infinita de Dios en Toira y mitzvahs. Anda a estudiar Toira, anda a cumplir mitzvahs. Y esto es la proyección de Dios de arriba hacia abajo. Y esto es lo que debería ser la satisfacción, entre comillas, de haber bebido agua, por así decir. Como está escrito, todo el que tiene sed, que vaya a beber agua, dice el profeta. ¿Cuán tonto podés ser que no sabés que cuando tenés sed tenés que beber agua? Hasta los animalitos lo saben. El concepto de agua es Toira. El concepto de la sed es sed de Dios. Ah, ¿vos querés Dios? Anda a beber agua. Anda a estudiar Toira. Anda a cumplir mitzvahs. Que le fueron dadas al pueblo de Israel justamente lo que no es el caso con los ángeles. Los ángeles pidieron la Toira. Me entrega tu gloria sobre los cielos, dice el Salmo. Y no les fue dado. Los ángeles tienen una avoida, un trabajo. ¿Cuál es? De abajo hacia arriba, excitarse y excitarse y excitarse. Los Yehudim que tenemos, otra boida más, no solamente la de los ángeles, que también hay que sentir excitación en el corazón, no solamente esa, sino proyección de arriba hacia abajo. Y como está escrito, y serán estas palabras que yo te mando hoy, etc. ¿Quién es yo te mando hoy? Yo, ¿quién soy yo? Es decir, la esencia misma de Dios, que es una conexión mucho más profunda que la de los ángeles. Porque a pesar de que de abajo hacia arriba está escrito, vamos hacia su interior, vamos frente a él, en cántico. Es decir, que no se puede elevarse sino en el nivel de tzidkosejo, en la justicia divina, malchus, y en el concepto de rin no beramsha, el cántico a la noche. ¿Cuándo podés anhelar, querer, desear, elevarte, etcétera? Cuando te falta, cuando está de noche, entre comillas, cuando está oscuro, la presencia de Dios está oculta. Pero de arriba hacia abajo, la luz infinita de Dios se proyecta por sí misma y automáticamente baja la esencia misma de Dios, no tzidkosejo, no malchus, no reinado, no justicia, ninguna reflexión, ningún holograma, no me vengas con pavadas. Dios, Eilav, literalmente a él. Los ángeles lo desean, como dijimos anteriormente en nombre de Rabak, Eilav, los ángeles desean la esencia de Dios porque perciben que solamente tienen una proyección, una reflexión, un holograma, pero no lo tienen. Aunque lo deseen, no lo tienen. El Yehudí, a través de cumplir una mitzvah, de estudiar Toira, tiene la esencia de Dios con él, literalmente. Porque frente a él, frente a la esencia misma de Dios, la oscuridad, la luz, es todo lo mismo. Y como está escrito, que Dios es el Amashpili, Dios es el que desciende para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra representan lo espiritual, lo material. Todo es igual frente a él. Para él es igual, el grande, el chico, es todo lo mismo. Y esta proyección, ¿cómo es? ¿Cómo te conectas con Anoiji? Yo, ¿quién soy yo? Que es Dios. Son las mitzvahs, los preceptos. Esto es a través de Toira mitzvahs. Estas palabras que yo te mando hoy, 248 preceptos positivos, que son 248 miembros del rey. Es decir, como el ejemplo de los miembros del cuerpo, los brazos, el corazón, etc. Que en estos miembros está investida el alma,
Y cuando se proyectan los miembros, es decir, se proyecta el brazo, por así decir, dentro del brazo se proyecta una energía del alma para actuar, para hacer, en la cabeza, en los ojos, etcétera, etcétera. Esto es lo que representa que las mitzvot son los miembros del rey. Así como los miembros del cuerpo proyectan una energía del alma en su interior, cada mitzvah proyecta, cada precepto proyecta una energía de Dios y la baja aquí abajo. Cuando cumplís ese precepto, esa energía de Dios está en tu interior. Vamos a las palabras del Alter Rebbe. Es decir, como el ejemplo de los miembros, que en ellos se proyecta el alma, se inviste el alma y se proyecta en cada miembro. Y cuando cada miembro se proyecta, digamos, y el alma está proyectada en esos miembros, y en general se divide en 3 líneas: Gesed, bondad, que es el lado derecho, que es el concepto de tzedaka, ayuda, etcétera, todas las mitzvot en general. Toiro es el concepto de memutza, la línea intermedia, y como es sabido que la toira es el concepto de miembros más profundos, y el resto de las mitzvot son los miembros más exteriores. El Alter Rebbe acá no habla de la izquierda. El pashtus, la izquierda, es rezo, tfila, avoida, el acercamiento del hombre hacia Dios. Y este es Ivdes Hashem. Por eso tenés que servir a Dios. Hashem, Havaye, el nombre de 4 letras de Dios, el tetragramatón, es el Ein Sof. Literalmente, no es el Ein Sof, la luz del Ein Sof, es el Ein Sof, es el infinito literalmente, que se proyecta su energía, su luz, de arriba hacia abajo, en la toira, en el estudio de toira, en la avoida, en las mitzvahs, con simcha. ¿Cuál es la simcha? Simcha shel mitzvah, la alegría de la mitzvah. Y como dijeron nuestros sabios, no solamente la alegría de cumplir mitzvot, sino que también litvar alaja, estudio de toira, también tiene que ser con simcha, con alegría. Y esta alegría es de la revelación de la luz infinita de Dios literalmente sobre tu alma. Es decir, primero tiene que haber Ronnie, primero tiene que haber voy lefana birenana, primero tiene que haber vamos frente a él con cántico. Y después tiene que haber simcha shel mitzvah. Y por eso el versículo dice, primero, por eso el versículo dice, de arriba hacia abajo, Ivdes Hashem besimcha, sirvan a Dios con alegría. ¿Cuándo vas a lograr de arriba hacia abajo que se proyecte la energía literalmente Él, Dios mismo, Ein Sof, aquí abajo? Cuando voy lefana birenana, cuando vayas frente a Dios con cántico. Esto es todo el primer capítulo. Vamos al segundo capítulo, que es el capítulo final, digamos. Con esto vamos a entender el versículo de Zeharia. Roni ve simchi bas Tzion. Roni primero, simchi después. Cántico primero, alegría después. Hija de Tzion. Porque el pueblo de Israel en el exilio, las almas del pueblo de Israel se llaman bas Tzion. Hija de Tzion. No se llama Tzion, se llama hija de Tzion. ¿Qué es Tzion? Para entender el concepto de Tzion, tenemos que entender primero otro versículo. El versículo dice, Imlo Hashem leolam elakaich Tzion ledoir vodoir haleluya. Que reine Dios eternamente, el Señor de Tzion, que se puede traducir que es un lugar nada más. Generación tras generación, alaben a Yud Kei, alaben a Dios. Esto es lo que dice el versículo. Y la explicación de este versículo es, porque para que reine Dios por siempre, ¿qué significa oilom? Siempre. Ya habíamos dicho que era espacio, y le dorvadoir, generación tras generación, significa tiempo, le oilam significa el mundo, literalmente el mundo espacio, y dorvador, generación tras generación, es tiempo, como explicamos en el capítulo anterior. Es decir, cómo reina Dios en el espacio, cómo se revela el reinado de Dios en el espacio. Y en el tiempo aquí abajo, esto es a través de Tzion, a través del nivel de Tzion. ¿Qué significa Tzion? Está escrito que Dios crea el mundo, Betzalmeinu Kidmuseinu, a nuestra imagen y semejanza. Hay toda una explicación de qué significa esto. Acá no es el lugar, el contexto. ¿Qué significa Betzalmeinu Kidmuseinu, a nuestra imagen y semejanza? Son los 248 248 mandatos divinos, preceptos positivos, son los 248 miembros del rey. Como explicamos anteriormente, que el concepto de un miembro es algo que proyecta una energía del alma. Entonces, el hombre, el ser humano, fue creado con 248 miembros para proyectar en cada miembro, a través de cumplir una mitzvah con cada uno de esos miembros. El Sefer Hareidi me explica, libro famoso, el Sefer Hareidi me explica cada mitzvah, cómo está conectado con una parte del cuerpo.
A través de que la persona cumple con cada parte de su cuerpo una mitzvah, proyecta en esa parte del cuerpo una energía divina. Entonces, 248 miembros del rey, 248 preceptos positivos, son los 248 miembros de la persona. Esto es lo que significa, en este contexto, Betzalmeinu, a la imagen de Dios fuimos creados. Es decir, hay una espiritualidad de cada mitzvah, hay una espiritualidad de la Toira. Como la Toira y las mitzvahs son arriba, espiritualmente hablando, de vuelta, en la luz infinita de Dios. Esto es Betzalmeinu Mamesh, esto es literalmente a nuestra imagen. Pero, por el otro lado, existe Gashmius, la parte material de una mitzvah, que es como esa mitzvah se inviste en cuestiones materiales. Por ejemplo, tzitzis, los flecos de la ropa, tienen que ser de lana, tfilin, son de cuero. Y esto es no más que la parte material y física de una mitzvah, es un tziyun, es una imagen, es una representación de la palabra siman, es una señal de la mitzvah espiritualmente hablando. La mitzvah material es una señal de la mitzvah espiritual. Como está escrito, tziyun metzuyenes, tziyun es una señal, está indicada, aludida, señalizada. Es decir, que las mitzvot materiales aluden a la espiritualidad que tiene esa mitzvah. Y a través de esa mitzvah material, que la persona cumple esa mitzvah concreta, sea como fuere, ¿cuál es? Tzitzis, tfilin, mezuzah, no importa. A través de esa cosa material que la persona hace, la persona proyecta la espiritualidad de la luz infinita de Dios que tiene que ver con esa mitzvah. Por ejemplo, talis. Tzitzis, talis es la ropa que uno se cubre, tzitzis son los flecos de lana. Es el concepto de oite oirka salma, que Dios cubre utiliza, ciñe, una cosa así, a la luz como una ropa. Levush, que es el ejivar, su ropa es como la lana blanca y su pelo, el pelo de la cabeza también es como la lana blanca, porque tzitzis representa pelos, etcétera, dice la Rebbe. Esto es Kabbalah, y no importa el asunto concreto, no es una clase sobre qué es la mitzvah de tzitzis ni qué son todas las mitzvahs. El punto que el Alter Rebbe quiere decir es que la cuestión material de la mitzvah, que los tzitzis parecen pelos, representa algo que tiene que ver con los pelos, entre comillas, divinos. Que el concepto del pelo significa tzimtzum, contracción, no importa, para otra clase. De la misma manera todas las mitzvahs y también la Toira, a través del estudio de Toira en profundidad, físicamente hablando, aquí abajo un Yehudi estudiando Toira, que se proyecta la Toira en asuntos materiales. Por ejemplo, uno discute si este le robó al otro, el otro declara esto, uno está mintiendo. Con cuestiones materiales habla la Toira, se proyecta a través de ese estudio la luz de la Toira suprema, que es espiritual, que está hablando de asuntos espirituales. Cuando uno habla acá abajo, una persona que cambia una vaca por un burro, y cómo tiene que hacer la adquisición concretamente hablando, esa misma toira en el Shomayim, en el cielo, tiene otro significado. Una vaca significa una cosa, un toro significa otra, un burro significa otra cosa, y el intercambio es otra cosa. Hay una cuestión espiritual de la misma toira aquí abajo. La toira que se estudia en el Gan Eden es la misma que estudiamos acá, solo que representa otras cosas. Nuestra toira es un tziyun, es una alusión a la verdadera toira que está arriba. Y la Toira y las mitzvahs materiales son simanim, la otra vez dice claramente, son señales, tziyunim, referencias a lo espiritual. Y a través de estas cuestiones, las mitzvahs materiales, la Toira material, se proyecta la luz de la Toira y las mitzvahs espiritual en el mundo material. Y de hecho, la cuestión espiritual es la raíz, justamente, del tiempo y el espacio. Como explicamos anteriormente, el Malchus, el reinado de Dios, el concepto de un rey es que hace leyes, plantea reglas, etc. Entonces esto es la Toira y las mitzvahs que nosotros tenemos. Se conecta, por así decir, a través de Malchus, de este reinado divino, y proyecta la energía divina al mundo. Y sobre esto nuestros sabios decretaron las bendiciones de cada mitzvah, antes de cada mitzvah, Boruch Ato, decimos bendito eres tú. Boruch viene de la palabra Mavrich Geffen. Mavrich significa una persona que bajaba las ramas del viñedo y los pone en la tierra de vuelta, le hace una raspadura en la rama, pone la rama sobre la tierra y vuelve a crecer otra cuestión. Eso es Mavrich, bajar el viñedo, la rama de viñedo hacia la tierra. Literalmente, las palabras de la Torah, que la persona baja la parte de arriba de una rama de viñedo a la tierra
y de ahí crece un viñedo nuevo. Es decir, una proyección, eso es braja, eso es bendiciones, bajar la proyección divina hacia acá abajo, breja, mabrich. Y esa braja, esa bendición baja de un mundo a otro mundo, y por eso está escrito sobre Yosef, que a Yosef a Tzadik lo llamaban Abreich. Pashas Miketz, lo llamaban Abreich. ¿Qué significa Abreich? Porque es el concepto mismo concepto de Mabrich, que baja, proyecta, braja. Porque era un Tzadik, era el mismo nivel que dijimos en el capítulo anterior. Tzadik, Yesoid, Oilam, ese era Yosef, que une y hace fluir la energía y conecta de un mundo a otro mundo. La energía de los mundos superiores con la energía del mundo aquí abajo inferior. Y el concepto de esta braja está explicando la Torá por qué decimos una bendición antes de cada mitzvah. Porque queremos proyectar, expresar que cada mitzvah proyecta una energía espiritual, carga algo espiritual. Y ese asunto de esa braja, esa bendición es una proyección y una abraja, proyección de un mundo hacia otro mundo. Para que se revele Melech Oilam. La bendición es Boruch Ato Hashem Elokeinu Melech Oilam. Bendito eres tú, Dios, Señor del universo, que nos mandaste a hacer tal o cual cosa. Entonces la Torá está explicando que es una braja. Boruch Ato, queremos proyectar desde Ato, de la esencia misma, tú, desde el mismo Dios, que ese mismo Dios se invista en Hashem, el nombre de Dios, y esto se transforma en Elokeinu, nuestro Señor, en Melech Oilam, Señor del mundo, literalmente una cuestión material que se proyecte desde ahí arriba, la esencia de Dios, hacia Oilam, hacia este mundo. Para que, de vuelta, esté en el espacio que es el Oilam, en el mundo, el nivel de Melech, el rey, es decir, que se revele el reinado divino y se vea en los ojos de todas las personas, de Kol Oilam, de todo el mundo. Que el mundo no sea Helem, el Oilam, no sea Helem, ocultamiento del reinado de Dios. Esto es lo que representa una braja. Cuando una persona cumple una mitzvah, y la cumple porque esto es lo que Dios mandó, esto es una revelación de la presencia de Dios en el mundo. ¿Por qué te pones tefilín? ¿Por qué te pones un tzitzis? ¿Porque queda lindo? ¿No tenés nada que hacer con tu vida? Anda a hacer otra cosa. Lo hacemos porque esto es lo que Dios dice. Entonces la persona al hacerlo, y ni que hablar, al recitar la braja, la bendición que corresponde, revela la presencia de Dios en el mundo. De esto se trata. Y para que haya esta revelación, decimos Boruch, bendito eres tu Dios. Es decir, que sea Boruch, Ben Nimshach, que se proyecte Dios en el nivel de Havaye y que se transforme en Elokeinu. Y de ahí que brote la revelación del reinado de Dios. Y esto es Havraja Sakefen Anal. Este es el concepto de Havraja, bajar el viñedo, volverla a poner en la tierra para que crezca otro viñedo. Ahora bien, cuando hay todo esto, el Alter Rebbe lo está explicando, porque el Alter Rebbe quiere explicar qué significa Bas Tzion, la hija de Tzion. Pero para eso tenemos que entender qué significa Tzion. Tzion es una representación. Hay mitzvahs materiales que representan algo espiritual. Y cuando decís una braja, traes lo espiritual hacia lo material aquí abajo, a través de tu observancia material, te volvés consciente y revelás lo espiritual aquí abajo. Ahora bien, cuando hay un despertar de abajo, entonces, Knesset Israel, cuando estamos en un buen nivel espiritual, por así decir, nos llamamos Tzion. El pueblo de Israel también somos un Tzion, una señal, una indicación de Dios, que hay una energía divina que se proyecta en cada alma de cada Yehudí. Vos ves un tzadik, una persona que es un justo, los tzadikim, amitim, verdaderos justos, y ves una representación de Dios. Rabbi Shimon Bar Yochai decía, alma, yo soy una representación de Dios en el mundo. Yo no, yo todavía no, pero Rashbi sí, Rabbi Shimon Bar Yochai sí. ¿Qué veías? Ich weiß nicht. El Rashbi decía, ¿querés ver el rostro de Dios? Man pre adon do Rashbi, mírame la cara, decía el Rashbi. Y no es soberbia, arrogancia, mírame a mí, lo ves a Dios. Él vivía en ese nivel. Él estaba y representaba justamente esto. Entonces, cuando el pueblo de Israel está en ese nivel, el Alter Rebbe lo llama tipo Isaluce del Etatoy, un despertar de abajo. Cuando estás en ese nivel espiritual, ¿ok? Entonces, el pueblo de Israel son un Tzion, una señal, una representación de Dios. Pero en el exilio, somos Bas Tzion. Somos la hija de Tzion, somos Tzion. Somos Bas Tzion, que es el nivel de hija, que la hija, digamos, recibe de su padre. Bas Tzion recibe de Tzion. Y como es sabido en el Zohar al respecto de que un hombre da su simiente primero, nace una mujer.
Es decir, cuando no hay despertar de abajo, entonces lo que nace es Bas, una mujer que representa el concepto de receptora, debilidad, etc. Es una representación nada más. Lo que no es el caso, que al respecto de Tzion está escrito diferente. Le Tzion Yomar Ish ve Ish. Tzion representa hombre, fuerte, dador, etc. Y por el otro lado, si la mujer es la primera que da su simiente, ahí nace un varón, así dicen nuestros sabios. Es el concepto de Gesed, bondad. Es decir, en otras palabras, el Alter Rebbe lo dice claramente para que se entienda de lo que está hablando. Cuando la persona primero tiene Rina y después tiene Simcha, primero tiene acercamiento a Dios, y después proyecta Simcha, entonces todo funciona. Como está escrito, vamos frente a él, a su interior, con cántico, en este concepto de Rinana, Berimsh, Beramsha, con el cántico a la oscuridad, a la noche, de abajo hacia arriba. Y entonces ahí todo funciona muy bien, pero en realidad nosotros somos Bastion, estamos en Golo, estamos en exilio. Sobre esto nuestros sabios, para llegar a ese rineno, a ese cántico en la oscuridad, en el ocultamiento de la presencia de Dios, para llegar a esto nuestros sabios decretaron Psuke de Zimbra, los versos de alabanza antes del rezo, para primero hablar de la alabanza de Dios, para que el corazón se excite, y también las bendiciones antes de la lectura del Shema, y la que hablamos sobre la Kedusha, la santidad de los ángeles, y como los Oifanim, otro tipo de ángeles, están todos haciendo ruido, etc. Todo desde abajo hacia arriba, Rina, cántico, para salirse del ocultamiento del cuerpo y de las vestimentas del alma animal, etc. Y después viene la avoida del servicio de Dios con Simcha, que es la alegría de la revelación, de la presencia de Dios, ahora en Seif, literalmente, la luz infinita de Dios, literalmente aquí abajo sobre tu alma, cuando lees el Shema. Después de que te excitaste, ahí lees el Shema y solo decís, Dios está conmigo, efectivamente, lo que no es el caso, cuando no hablas primero de Rina, si no haces el trabajo de abajo hacia arriba, de meditar y pensar en Dios y excitarte por Dios, etc., si no haces ese trabajo, no va a residir la revelación de la alegría, sino que solamente va a haber Nekeiva, va a haber algo femenino. ¿Qué? ¿Hiciste la mitzvah? ¿Lo sentiste? No. ¿No? Y vas a estar, por así decir, supeditada solamente y saludos de la Eila. Al despertar de arriba, cuando Dios se le cante, vas a sentir algo. Pero porque Dios te lo mandó, no porque vos hayas hecho algo para sentir justamente. Sin embargo, de ese despertar de arriba desciende también y se proyecta la luz infinita de Dios en cada mitzvah que hiciste. La mitzvah es una mitzvah. Esto nadie te lo quita. Lo que pasa es que la proyección espiritual en esa mitzvah, incluso si dijiste la bendición, está oculta. No la percibís. Y como está escrito, pero esa proyección está igual, dice la Terrebe. La mitzvah nadie te la puede quitar. Como está escrito, Lemani ese, por mí voy a hacer, dice Ishaya, en nombre de Dios. Yo lo hago porque yo quiero, dice Dios. Solo que es solamente hitzoinius, es algo exterior, que no lo sentís, no entra en tu interior, no se sostiene en tu interior, etc. Lo que no es el caso, si vos haces boyulefanav, si vos te ocupás de ir frente a Dios, ir a lo más profundo de Dios, es decir, vos querés estar conectado con el Pnimius, para eso vas a tener que hacer rinena. Para eso, en el ocultamiento vas a tener que cantar, meditar en Dios, pensar en Dios, alabar a Dios, excitarte por Dios. Esto va a generar que después, cuando digas una braja, cuando cumpla la mitzvah y esa proyección continúe estando, porque la proyección está, hagas reinena, no hagas reinena, cantes, no cantes, medites, no medites, la proyección está. Pero cuando vos medites primero, esa proyección la vas a sentir de otra manera. Simcha shel mitzvah. La alegría de la mitzvah. Y por eso vino el profeta a consolar al pueblo de Israel, que incluso en el momento del Golus, del exilio, que nos llamamos Bas Tzion, hija de Tzion, no somos capaces, no entendemos, meditamos y no entendemos nada, no nos sentimos nada, etc. No somos Tzion, aún así, Roni Besimchi. Igual, cantá y alegrate. Porque porque Dios es que Él viene, Él decide que yo igual voy a estar ahí en tus mitzvahs. El ideal es que seamos tzion, seamos reflexiones de Dios. Y entonces, cada vez que pensamos en Dios nos excitamos, cada vez que cumplimos la mitzvah proyectamos a Dios a la tierra, lo revelamos, lo sentimos, lo vemos, buenísimo. Pero somos bas tzion, no lo sentimos. No depende de nosotros, por así decir. Incluso hay otros maimorim, otros discursos hasídicos donde el Alter Rebbe explica ampliamente, incluso pensás y meditás. Y sin embargo no funciona. El más famoso es Ani Ledoidi al respecto de Elul,
Hey, pensás y haces el esfuerzo, pero no funciona igual, no siento nada, no pasa nada. Entonces dice el profeta, pará, no te deprimas. Roni besimchi bastion, igual medita en mí, dice Dios, igual alegrate con cada mitzvah, a pesar de que seas bastion. ¿Por qué? Yo vengo igual, dice Dios, yo voy a estar ahí igual. Porque ese despertar de arriba viene de un despertar, que Dios decide estar igual en nuestras mitzvahs a pesar de que no entendemos nada. Viene de muy, muy arriba, un lugar a donde nuestro despertar de abajo ni siquiera puede llegar, que se llama Soivev Kolalmin, sea lo que fuera que quiere decir, como Dios trasciende los mundos, no importa, ahora no es el asunto de este Maimer. Y de ahí se proyecta una revelación del flujo de energía de Dios, de Lorin Seif, literalmente. En nosotros, que somos la hija de Zion, por así decirlo. Y esto lo vamos a ver, esa reflexión la vamos a ver en el futuro por venir, como está escrito, porque entonces Yaskil Abdi, Moshiach va a llegar, y ahí va a ser muy inteligente Moshiach, muy elevado, alto, y va a residir sobre él el Ruach Hashem, el Espíritu de Dios, Perijo, verdad, vamos a percibir todo, y vamos a entender todo. Y por eso está escrito Letzioin, al tipo que sí es un tzadik y sí es Tzioin, él es Ish, él es hombre. Y él va a hacer nacer, por así decir, una revelación divina en su interior. Porque en la época de Moshiach, cuando digamos justamente Luzion y Omar Ish ve Ish, todos vamos a ser Ish, incluso el que es Bas, todos vamos a ser hombre, entre comillas, masculino, incluso el que es hija, porque no llegó a un nivel espiritual muy elevado, no te preocupes, en la época de Moshiach vamos a percibir todos esta energía divina. Porque Dios es Yehonenea Elioin. Porque Él es el que la va a hacer residir muy elevado, es decir, que la residencia, digamos, la morada de Dios en la época de Moshiach va a ser una luz Elyon, muy, muy profunda, que incluso la persona que es Bas también se va a revelar. Y por eso está escrito, por eso el versículo termina, de Zeharia, yo vengo y voy a residir en tu interior, Él está igual, aunque nosotros no seamos gran cosa. Explica el Alter Hineni, he aquí, yo mismo, por así decir, la luz infinita de Dios, literalmente, yo vengo igual. Por eso, Roni Besimchi Bastion, a pesar de que seas Bastion, no sos un gran nivel espiritual, vos haces el trabajo de Rina, de meditar en Dios, pensar en Dios, y eso te va a generar alegría, Simcha Shel Mitzvah, alegría de las mitzvahs, también Itvar Alaj, alegría del estudio de Toira, igual. ¿Por qué? Porque yo vengo y voy a residir en tu interior igual, porque yo decido eso, dice Dios. Ahora bien, entendimos entonces qué es Reina, qué es Simcha, qué es Tzion, qué es Bas Tzion, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Hanukkah? Esto es lo último que el Alter Rebbe explica. Y esto es el asunto de la vela de Hanukkah, que nuestros sabios decretaron que lo prendamos, encendamos en la puerta de la casa del lado de afuera, y esto es como Pizhul y Sharet Tzedek, abran para mí los portales de justicia, dice Dios. Sharet Tzedek, los portales de justicia, son justamente este nivel de Etzit Hayraneinu, del cántico de la justicia divina, que es pensar y meditar en cómo Dios crea el mundo, cómo Dios da vida a todos los ángeles, a todas las criaturas, etcétera, etcétera. Y por eso nuestros sabios decretaron los versos de alabanza antes del rezo. Pero quien está bajutz, quien está fuera de esa puerta, está muy bueno estar dentro de la puerta y percibir todo eso, como Dios crea todo y entiende todo y sabe todo, etcétera, etcétera. Pero el que está afuera no tiene este rineno, y no tiene esta excitación en el corazón, pero no por eso, dice el Alter Rebbe, va a perder la revelación de la luz infinita de Dios sobre su alma, de ninguna manera. Vienen nuestros sabios y dicen, fíjate, incluso en la oscuridad podés prender velas. Oh, esto es Hanukkah. Dijeron nuestros sabios que enciendas velas y con aceite en la puerta de la casa del lado de afuera, que incluso si estás del lado de afuera de la puerta y no percibís cómo Dios crea el mundo, cómo Dios es el Señor del mundo, etcétera, etcétera, no lo entendés, no lo percibís, no importa, ahí también se proyecta la luz infinita de Dios en cada mitzvah y cada toira que estudiás, cada mitzvah que haces, cada toira que estudiás. Y no solamente esto, sino que el decreto de nuestros sabios fue encender velas en la puerta justamente al lado del dominio público, del lado de afuera, es decir, Reshus Harabim, literalmente, en el dominio público, que es el lugar de clipes, impureza, y transformes. ¿Para qué prendes la vela ahí? Para transformar la oscuridad en luz,
Y por eso está escrito, y con esto termina el Alter Rebbe, Nilvu Goim Rabim El Hashem. Se van a acercar, a asociar, por así decir, estar juntos muchas naciones, es decir, la oscuridad, lo que representa la separación de Dios, etcétera. Todo esto se va a conectar con Dios. Y por eso leemos esta Haftara justamente en Hanukkah. ¿Por qué no empezamos, preguntó el Alter Rebbe, con la parte que habla de la menorá? Ok, Zahari habló de una menorá, que él vio el candelabro muy lindo de oro. Esto tiene que ver con Hanukkah. ¿Por qué empezamos Roni Besimch Bastion? Porque esto es Hanukkah. Justamente. Cantar y alegrarse. A pesar de que somos Bastion, anda a prender velas justamente del lado de afuera, donde hay oscuridad, para iluminar la oscuridad y transformarla en luz.